explicado. Una misma capacidad se puede desarrollar a través de diferentes secuencias didácticas y con diferentes contenidos. No solo las generales, sino las específicas. Si, por ejemplo, y a veces está supeditada al equipamiento que dispone la escuela. Por ejemplo, si estoy enseñando a hacer análisis con computadora de los vehículos, y lo que tengo es una Toyota, que Toyota dio camionetas a las escuelas de automotores, ¿sí? Tengo ese recurso y trabajo con ese soft específico de Toyota y enseño con eso. Pero a lo mejor tengo en otra escuela donde lo que tengo es de Ford. Entonces enfoco de otra manera porque es otro soft, otro desarrollado por la empresa Ford, no es todo igual. ¿Sí? No es que el soft de Toyota me sirve para analizar un Fiat. Entonces, lo que sí, la capacidad para poder interpretar los datos y todo eso sí lo voy a trabajar y va a estar vinculada al equipamiento que tengo disponible. Lo último que digo, y no jodo más, incluso, ustedes saben que los proyectos institucionales tienen 3 grandes líneas. La primera es organizar el trabajo de la escuela. La segunda es resolver problemas para ir mejorando. Y la tercera es aprovechar las oportunidades externas que se van dando. Por ejemplo, supongamos que a mitad de año me vino una donación que no tenía ni prevista a principio de año. ¿Sí? Que la verdad que me va a permitir formar mejor a los técnicos que estoy formando. Por lo tanto, yo tengo que modificar las secuencias didácticas, lo que había planificado, y transformarlo para aprovechar ese nuevo equipamiento. ¿Sí? O surge la posibilidad de concursar, de participar en algún evento, que tampoco lo ignoraba cuando hice mi planificación al inicio del año, y tengo que adaptar eso que no tenía previsto e incorporarlo dentro de mi planificación. Entonces, es muy difícil hablar de NAP, sí de capacidades específicas estoy hablando, ¿no? Sí, por ejemplo, un técnico mecánico tiene que, mecánico automotor me refiero, tiene que saber alinear y balancear un auto. Entonces, si aprendió con un Fiat o aprendió con, qué sé yo, lo que sí tiene que aprender haciendo, necesita el recurso para poder aprender haciendo y reflexionando sobre lo que se hace. ¿Sí? Y además de este tema del aprendizaje mediado por artefactos. Una cosa que no dije que sí es muy importante. Los artefactos, como les había dicho, pueden ser virtuales. Los saberes digitales que atraviesan la formación técnica en todas las especialidades están vinculadas con justamente este aprendizaje mediado por artefactos. ¿Sí? Bueno, nada más, espero que haya servido de algo lo que dije. Sí, totalmente interesante, David. Les La deseo verdad suerte y abrió éxitos. mucho la cabeza. Así Acá, que para los que van a dar en el nivel secundario nada más. Los demás no te están. ¿Vos, María Fernanda, querés decir algo? Que tenés la mano levantada, y Andy también tienen mano levantada ahí. No, estamos aplaudiendo y dándole las gracias a David. No, nada, aplausos eran, son aplausos. Bueno. Igual ahora le vamos a sacar jugo porque hay muchas cosas que vos dijiste, David, que vamos a generalizar. Así que está bárbaro. Te agradezco mucho. Bueno. Nosotros nos quedamos porque excelente. hay que seguir laburando.
Bueno, gente, Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. suerte y nos Muchas gracias. vemos. Muy bueno. Muy Gracias, bien. compañero. Gracias. Chao. Hasta luego. Muy bueno. Chao, buenas Hasta tardes. luego. Ya se fue, Gracias. ya se fue. Pueden seguir diciéndole gracias, pero no lo va a escuchar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Y agradecerte a vos también, Sergio, por llamarlo a David y David. vincularlo también con Yo le venía nosotros. hinchando, el tema era Tal que cual. traiga. Ha sido mi compañero de trabajo durante mucho tiempo y sé que tiene algunas cosas que dice muy claras. Yo hubiera querido que él hable de los roles, pero se fue para el lado de su especialidad nada más. Igual vamos a sacarle jugo a algunas cosas. La semana que viene, prepárense para todas las preguntas que tengan sobre lo legal. ¿Ya? Todas las cuestiones legales la semana que viene, en el mismo horario, 2 de la tarde, ya está arreglado, van a ser 4 entradas, 45 minutos va a exponer, 45 minutos de conversación, 45 minutos de exposición, 45 minutos de conversación y preguntas. Y así que leyes nacional y provincial, estatuto del docente y reglamento de instituciones educativas, lo más leído posible para la semana que viene para todos los cargos. ¿Sí? La que viene, para quienes no la conocen, es Ana Fernández, que ha sido durante años primero secretaria de jefatura de primaria, después secretaria de jefatura regional y después inspectora presumariante, la primera inspectora presumariante de La Matanza. Así que, y inicialmente era maestra, así que sabe de todas las cuestiones legales mucho como para que vengan a escucharla y a preguntar. Así que preparen todas las inquietudes que quieran, que Ana ya había dicho desde el año pasado que sí que iba a venir, así que me dijo que sí que viene la semana que viene. Después, Secres seguimos el martes, espero que no me corten la luz, el martes no el miércoles porque me citaron a otra reunión institucional, martes a las 6 de la tarde. A partir de la otra semana, no de esta, de la otra, Secres de 6 a 8 y directoras de primaria de 8 a 10. ¿Está? Esos son los horarios con los que vamos a trabajar. Y los sábados vamos a trabajar con directoras y directores de secundaria de 14 a 16 y de 16 a 18 con inspectoras. Y empezamos a trabajar específicamente problemáticas y cómo se resuelven según las instancias. Todavía no leí lo que vos pusiste hoy, Rosa, así que después lo voy a mirar. Pero empezamos a trabajar específicamente. Sí, más que nada, perdón, era como que te comentan cómo van a ser los actos o estas pruebas de selección dentro de la virtualidad, y lo que llamaba la atención, o bueno, se reemplaza lo que decíamos de visita a escuela, que en lugar de eso van a poner prueba escrita, o sea que el informe final, en definitiva, va a ser por prueba escrita y no por hablar con los directores como se presumía, ¿no? Sí, bueno, lo voy a leer después para ver cómo adaptamos las pruebas entonces. Pero empezamos a trabajar específicamente con eso, entonces vamos a ver cómo se resuelven las pruebas en cada uno de los niveles y voy a empezar a traer problemáticas como para trabajar sobre eso y analizar la resolución. La gente que se agregó nueva para secretaria, bienvenida, y secretario, bienvenidos. Voy a explicarles algo que es para todos y después para Secres lo voy a decir de nuevo.
cuando me preguntaban, los demás ya lo saben, pero lo voy a decir, cuando me preguntaban por la cuestión monetaria y les dije que acá no se cobra, es un posicionamiento ideológico, además de una devolución de lo que el sistema educativo me dio a mí, con 18 años de inspector y 3 años de director, y unos cuantos de profesor y de equipo de orientación también. Además, es la idea de que haya en los cargos de conducción de las instituciones la mayor cantidad de compañeros con orientación nacional y popular, transformadora de la educación. Esa es la idea. Así que desde ese lugar es que yo hago esto, como para que sepan a dónde vinieron. Así que, dicho esto, 2 o 3 cuestiones. Yo voy a retomar y les pido que retomen, por si se me pierde algunos de los diferentes esquemas de concursos que estuvimos viendo. La semana pasada armamos uno con inspectores, que lo vamos a retomar. Habíamos armado una guía de cómo se resuelve una problemática hace un tiempo y está escrita. Hay que retomarla. Hay que retomar cómo es el esquema de un escrito, evidentemente, porque si va a haber un escrito hay que ver cómo va a ser el esquema del escrito, y sobre esto había trabajado también. Así que volver a buscar todos los esquemas. La lectura que les falte corre por cuenta de ustedes. Sí o sí, lo repito para todos, tienen que conocer en todos los cargos el diseño curricular, y dentro del diseño curricular el enfoque, o sea, el marco teórico. Y en este caso agregamos que sí o sí tienen que tener lectura del marco el marco general de la política curricular, sí o sí. Tienen que retomarlo y volverlo a leer. Porque la lectura que hagamos de lo legal, toda la lectura de lo que hagamos de lo legal está en pos de concretar aquello que está planteado en el marco general de la política curricular. Y como en el marco general de la política curricular define roles, al definir roles, define hacia dónde estamos apuntando en el funcionamiento de una institución. Así que vuelvan a leerlo, vuelvan a revisarlo, porque está en directa relación con la cuestión legal, con cómo lo que está en lo curricular, cuál es el marco legal que sostiene y organiza para lograr lo que está en lo curricular. Hay que vincularlo. La mayor dificultad la tienen los secretarios y las secretarias, porque tienen que ver cuál es el rol pedagógico, que sobre eso vamos a volver a trabajar. Pero cómo vinculan el marco general y el diseño curricular con el rol pedagógico del secretario es una pregunta que predomina todo el tiempo. Así que pónganse a leer, y en cuanto a directivos e inspectores les había dicho que lean las 4 áreas que tradicionalmente se dicen las principales. Marco teórico de esas 4 áreas. ¿Alguna pregunta o algún comentario ahora? Porque yo me fui anotando cosas que quiero comentar de la charla de David. ¿Algo que quieran decir? Bueno, hay menos gente que antes, algunos se cansaron y se fueron. Yo te quería preguntar por el, ¿cómo se llama? Por la responsabilidad civil, viste que ahora están las pasantías en secundaria. La responsabilidad civil. Sí. Tienen una RT específica, ¿no? ¿Había alguna RT específica? Sí, sí. ¿Cómo se maneja? ¿Lo maneja el directivo? Sí, todo lo maneja el bueno, claro. Yo lo había leído. Tiene que tener ¿Algún especificación con respecto a la edad a partir de los 16 años, ¿no? Y depende el proyecto institucional de la escuela secundaria de acuerdo a la modalidad, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con la empresa donde se van a dirigirse, la RT,
todo lo normativo al respecto, ¿no? Yo lo voy a buscar y a preguntar bien, Mónica, ¿está? Para no contestar intuitivamente, pero de todas maneras, cualquier salida institucional está dentro de los marcos normativos, igual que una que tienen que buscar y estudiar con claridad es la que tiene que ver con las salidas educativas, ¿sí? Y en cualquier caso, lo que siempre tienen que tener en claro, porque es una cosa que está mal explicada, es que la ley indica que la responsabilidad civil es del propietario. Y en nuestros casos el propietario es la Dirección General de Cultura y Educación. Y salvo que se compruebe negligencia de la gente, la responsabilidad civil es del propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que si van a salir a una salida educativa con un micro que no está habilitado, se comprueba negligencia de la gente. Y entonces es el agente el que pasa a tener la responsabilidad civil. En este caso, la directora. ¿Sí? Pero si no, por eso tienen que saber la normativa, porque si no, si todo está cubierto, siendo yo inspector de psicología, en el SEC una nena tuvo un accidente, cayó del tobogán, la maestra estaba en el lugar que correspondía, estaba con todo lo que correspondía, pero se cayó del tobogán la nena y se lastimó. Le hicieron un juicio directo a la maestra. Cuando tengan alguna cosa así, me dicen que los conecto con mi abogada. No hay problema. Que por supuesto lo ganó la maestra, porque no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y eso tenía que ver con esto de los abogados buitres que andan dando vuelta, ¿sí? Viendo si consiguen algo. Y demandaba a la maestra. La maestra hizo lo que tenía que hacer, listo, ganó el juicio y las costas del juicio encima fueron por parte de los padres que hicieron un gasto sobre algo que un abogado les prometió y que no existía. Así que digo porque si no todo el mundo se persigue con esto. Después voy a buscar bien esto que acaba de decir, que es prácticas formativas en ambiente de trabajo, ¿sí? Y esto de las prácticas formativas en ambiente de trabajo, diferencia entre pasantías para escuela secundaria y prácticas profesionalizantes para técnica. Para técnica. Búsquenlo ustedes también, por favor, la reglamentación, así la vamos desarrollando, porque esto para mí es nuevo. Así que no quiero contestar en el aire. De todas maneras, quiero rescatar algunas cosas que son para todos, ¿no? Ustedes hablamos de primaria, hablamos de secundaria, es lo mismo. Uno de los caminos es, aunque en primaria no esté planteado que como directo, que la salida es la preparación para el mundo del trabajo como una de las salidas posibles, como sí está planteado en secundaria, la idea de preparar para el mundo del trabajo, buscando determinadas condiciones, determinadas capacidades, determinados conocimientos, tiene que estar presente siempre. Entonces ustedes fíjense que hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, estamos hablando todo el tiempo, de que para cualquier trabajo en el que se desarrolle una enseñanza en relación a la adquisición de habilidades de algún tipo, hay que tener en cuenta las políticas de cuidado, sí o sí. Ese es un tema que es general para todos. Las políticas de cuidado en relación con el plan de prevención de riesgo y en relación con los acuerdos institucionales. O sea que cuando desarrollamos políticas de cuidado en la institución, se relacionan con el plan de prevención de riesgo y se relacionan con los acuerdos de convivencia institucional.
el ejemplo que dio David lo podemos trasladar a las maquinarias. Nosotros entramos a trabajar a una sala de informática de una escuela primaria, y en secundaria es lo mismo, y hay corriente eléctrica, está todo enchufado. Y por lo tanto, estando todo enchufado, hay riesgo en cuanto al cuidado de la maquinaria, por un lado, cuando él dijo que hay que tener un cuidado preventivo de la maquinaria para que no haya rotura, pero para que no haya accidentes, ¿sí? Y digo, esto lo generalizo, no es solo de técnica, y entonces también requiere una política de cuidado hacia los estudiantes, pero requiere acuerdos institucionales de convivencia, acuerdos de convivencia institucional respecto a cómo deben manejarse los estudiantes en la institución, ¿sí? Como esto no lo hace el equipo de directivos solo, lo hace todo el equipo de conducción, implica a los secretarios también, porque cuando trabajan sobre esto, la política de cuidado, la organización de la institución, los acuerdos de convivencia son parte del equipo de conducción, debe participar de esto, ¿sí? Aunque la responsabilidad de decisión sea del equipo directivo. Después, Sergio, perdón, sí, dale. Para agregar, con respecto a lo que dijo David, el plan de prevención de riesgo, y con respecto al ejemplo que vos diste de la maestra y el tobogán, la confección del mapa de riesgo, ¿no? Para que se pueda establecer el lugar de cada sector, donde deberían estar las maestras o los preceptores en secundaria, ¿no? En porque recreo, eso está, por ejemplo. Está en relación al plan de prevención de riesgo, ¿sí? El mapa de riesgo en relación a todo el plan de prevención de riesgos. Sí, está incluido todo eso ya. Claro. Sí, sí. Ahora, yo quiero agregar algo que viene desde la primaria y que tiene que ver con la educación en la responsabilidad. Porque si nosotros vamos a trabajar para el mundo del trabajo, como una de las salidas, la responsabilidad y el trabajo que él llama, que él habla del toyotismo, el trabajo en equipo, como el modelo industrial actual. Yo podría entrar a criticar en muchas cosas de esto, pero no vamos a entrar en lo ideológico. El modelo industrial actual es el de producción en equipo y de competencias de equipos contra equipos, pero implica la responsabilidad y el cuidado mutuo. Y esto es algo que tenemos que trabajar desde chicos. Y además se liga directamente el trabajo en equipo, la responsabilidad y el cuidado mutuo, se liga directamente con el trabajo que hagan los profesores de educación física. ¿Está? En la medida en que podamos ligar estos conceptos para un plan de trabajo institucional con lo que haga el profesor de educación física, encontramos uno de los caminos para esto que insisto de nuevo, que es esto de responsabilidad y cuidado mutuo. Después dice que hay 3 principios. Los 3 principios vienen de la primaria también. Fíjense, aprender haciendo y reflexionar sobre lo que se hace. Eso está en relación directa con los procesos metacognitivos. Reflexionar sobre lo que se hace, aprender haciendo, es cognitivo. Reflexionar sobre lo que se hace es metacognitivo, es metacognición. El otro principio, aprender con el otro para el mundo del trabajo. Aprender con el otro desarrollando capacidad de liderazgo, inteligencia emocional y escucha activa. 3 cuestiones que dijo David que son para cualquiera de los niveles. Para cualquiera de los niveles se aprende haciendo y se reflexiona sobre lo que se hace. Para cualquiera de los 3 niveles se aprende con el otro. Además de que se aprende con el otro, se trabaja en equipo, se busca que haya capacidad de liderazgo, inteligencia emocional y escucha activa. Son cuestiones que hay que cuidar. Y después dice,
Aprendizaje intermediado por artefactos. Bueno, las TICs las trabajamos en todos los niveles. Aprendizaje intermediado por artefactos y como mínimo celular, tablet o computadora, y como mínimo celular y la posibilidad del uso del celular como medio de aprendizaje en todos los niveles. Y cuando la calculadora también, ¿no? Y cuando vuelvan a repartir computadora para todo el mundo y llegue para todo el mundo, el aprendizaje mediado por artefactos estará claro, porque el año que viene va a haber reparto por computadoras. No fue este año, el año que viene va a haber. La otra cosa que dijo muy clarita es un concepto para todos. Trabajamos y vemos cómo lo trabajamos en cualquier proyecto. Dijo, transposición didáctica del mundo real del trabajo al mundo de la escuela. Esto, dicho en criollo, es crear situaciones de trabajo dentro de la escuela. Y dicho conceptualmente de nuevo, transposición didáctica del mundo real del trabajo al mundo de la escuela. Llevar el mundo del trabajo a la escuela. Y al revés, esto ya es para secundaria, pero también puede ser para salidas educativas para primaria, llevar la escuela al mundo del trabajo. El otro concepto que nombró. No son solo de técnica. ¿Está? No son solo de técnica, úsenlos para tenerlos en cuenta, porque cuando hablamos del camino de la escuela secundaria para que una de las preparaciones sea para el mundo del trabajo, estos son conceptos, todos estos que estoy extractando, son conceptos que sacamos para que no quede en un enunciado y nada más lo digamos como un objetivo. No lo decimos como un objetivo, estamos diciendo elementos que tienen que ver con cómo ustedes empiezan a pensar acciones para preparar para el mundo del trabajo y cómo esto se hace desde la primaria. Por otra parte dijo que esto está todo, además de mediado por artefactos y por lo tanto relacionado al manejo de equipamientos y de tecnología y al manejo con claridad de las cuestiones de riesgo institucional, donde tenemos una cocina, donde hay gas, donde hay artefactos de plomería con agua, donde hay electricidad, tienen que conocer con claridad todo esto y los peligros que conllevan estas cuestiones, porque si no para un chico puede ser un juguete, prender y apagar la luz. ¿Sí? Los laboratorios en las escuelas. Claro, exacto. Y agrego una cosa más. Dijo que todo esto que acabamos de hablar está vinculado con la formación en ciudadanía. Porque si preparamos para el mundo del trabajo, vinculamos con la formación en ciudadanía. Ahí tenemos panorama de cómo se van ligando las cosas entre sí. Después, cuando habla de la organización institucional, dice algo interesante. Si bien es dicho en términos de técnica, para la organización institucional tiene que servir para cualquiera. Porque cuando plantea llegar a acuerdos curriculares, que en la secundaria común están en relación a los NAP, ¿no es cierto? Cuando plantea esto de llegar a acuerdos curriculares, el planteo es el de decir, en este proyecto institucional, cuáles van a ser los ejes principales de trabajo. En este proyecto institucional que tenemos en esta escuela. La secuencia didáctica, si quieren la trabajamos aparte otro día, si no lo tienen claro, porque hay muchas más formas de ver la secuencia didáctica que la planteada por David. David planteó que trabajan con una presentación, un desarrollo y un cierre, y en realidad eso no es una secuencia didáctica, en realidad eso sigue estando planteado como si fuera el plan de clase. Le agregó elementos de secuencia didáctica, al plantear que están en relación con la evaluación diagnóstica primero,
con la evaluación formativa después y con la evaluación sumativa de cierre. ¿Sí? Pero agrega que la secuencia, y ahí ya pasamos a estrategias didácticas, porque plantea que la secuencia didáctica debe plantear un proyecto, debe plantear un problema. Y ahí sí pasamos a una secuencia didáctica problematizadora. Dice que la secuencia, y esto es por si ustedes tienen que informar, hacer un escrito, capacitar, hacer una visita al aula y dar una devolución, para hacer un escrito para la institución. La secuencia debe plantear un problema, el problema debe tener un proyecto para solucionarlo, y el eje de eso, cuando dio el ejemplo de la corriente alterna y la matemática, el ejemplo lo generalizamos y decimos que debe plantear un problema y debe tener un proyecto para solucionar el problema, y que además ese proyecto debe articular conocimientos de diferentes materias. ¿Está? Debe articular y hacer pensar que el docente no está encerrado en cada materia y está en la capacidad institucional y en la organización de equipos de trabajo para que resuelvan entre sí cuáles son los conocimientos que se articulan. Hizo un planteo para hablar aparte, que es el tema del riesgo pedagógico de algunos estudiantes, y entonces planteó una cosa con mucha claridad, que es que la mayoría de los docentes trabajan de manera generalizada, no solo los profesionales. La mayoría de los docentes consideran esto de esta Sí, de la frase. estandarización del alumno, de que todos aprenden de la misma manera, que todos tienen las mismas capacidades, aprenden al mismo tiempo. Y entonces la respuesta de esta de currículum oculto todo el tiempo es: a mí no me formaron para esto, a mí no me formaron para esto. Bueno, a nadie nos formaron para las situaciones reales con las que nos encontramos y nos ponemos a formarnos. Así que la respuesta es: si no te formaron para esto, formate. Pero hay que empezar a pensar cómo los proyectos pedagógicos individuales forman parte del proyecto áulico y del proyecto institucional, no aislados haciendo un proyecto solo para este chico. Esta es una cuestión para pensar. Bueno, queda pendiente lo de las prácticas formativas en ambientes de trabajo, y después nombró 4 estrategias didácticas que ustedes tienen que tener presentes siempre. Las 4 estrategias didácticas que sí o sí tienen que funcionar, que las podemos revisar, pero se cae de su peso la diferencia entre una y otra, son estudio de casos, investigación, resolución de problemas y proyectos. Las 4 sí o sí tienen que estar presentes. Hay una quinta que es simulación y juego, que les agrego yo, porque en la simulación y juego trabajamos con los juegos de roles, y en función de los juegos de roles resolvemos situaciones pedagógicas. Y dijo que en la conducción institucional, y en la conducción de área también, y en todos los cargos, por eso digo conducción, hay 3 cosas que se deben hacer. Una es organizar el trabajo. La conducción organiza el trabajo de la institución. La otra es resuelve los problemas que se le presentan. La conducción, sea de área o sea institucional, resuelve los problemas que se le presentan. Y la tercera cuestión es: la conducción aprovecha las oportunidades externas que aparecen. Sea el ¿cómo se llama? El plan de mejora, o sea la relación con una institución que viene a visitarnos.
¿Sí? Bien. Estas son las cosas principales. Antes habló como un concepto con respecto a esto del aprendizaje mediado por artefactos. Habló como un concepto interesante para que se lo anoten en relación a eso. La idea de saberes digitales vinculados a aprendizaje mediado por artefactos. Tiene que haber y tiene que desarrollarse saberes digitales, y eso está en relación a los TICs. Las TICs desarrollan saberes digitales en relación a aprendizaje mediado por artefactos. Saco todo esto y se los resumo como para que ustedes se lo anoten para cuestiones que utilicen para cuando se va resolviendo problemáticas. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, específicamente me llamó la atención, que lo había leído pero no lo recordaba, esto de cuando los alumnos en técnica se cambian de especialidad, que estando en 5º año, por ejemplo, tienen que retornar al 4º año para obtener la cantidad de horas necesarias para la especialidad de la tecnicatura en la que están cambiándose, ¿no? Sí. Me pareció muy interesante eso, cosa que no sucede en secundaria común, sino que se dan las equivalencias específicamente, si se pasa de una orientación, un ejemplo, de ciencias naturales a ciencias sociales, solamente se dan las equivalencias. En cambio, acá en técnica hay una homologación, ¿no? Hay un régimen específico y tiene que volver a cursar los años anteriores. Me pareció muy interesante eso para porque comentar. está en relación a esto de desarrollar las capacidades específicas para esa, claro, para esa formación. ¿Sí? Y Entonces, aparte también, perdón, aparte también va a estar relacionado a que en técnica tenemos mucha cantidad de horas de esta especificidad, ¿no? De talleres. Entonces, resolverlo con un trabajo como que no demuestra toda la capacidad adquirida sobre eso. Claro, tiene que ver con las materias de talleres que ellos tienen. bueno, piensen si tienen otra cosa preguntas. interesante para mencionar. Espera, Silvana, espera que se Perdón. corta. Si tienen, piensen, volvemos a entrar. Si tienen preguntas o pedidos o necesidades, las hablamos en la próxima entrada. ¿Sí? Así que cierro y vuelvo a abrir.